El 6 de enero del 2002, Boston se levantó con una noticia en un periódico local que cimbró una de las instituciones más importantes en el estado y del mundo. Un evento que quedará marcado en el espíritu de la ciudad, tanto por su asquerosidad como por quienes se enteraron y decidieron voltear a otro lado, dejando una marca sobre toda la población. Y hay una frase dentro de la película Spotlight que equipara a estas personas con otras que son igual de despreciables. And no one said a thing? They're Germans. El buen alemán fue un término usado para aquellos ciudadanos alemanes que tras el término de la Segunda Guerra Mundial afirmaron no apoyar al régimen de Adolfo Hitler, pero a su vez, mientras se desarrollaba, no hicieron nada y guardaron silencio ante los actos atroces y así mantener un estilo de existencia a costa de la vida de muchas, pero muchas personas inocentes. Así el periodista del Boston Globe, Michael Reséndez, comparó a la sociedad católica de la ciudad de Boston con estas personas, pues a pesar de conocer los horrores que cometían o cometen los sacerdotes contra niños, decidieron mantener una omerta. Este instante resume todo lo que la película quiere decirnos, que lo más cruel de la injusticia no es solo lo que pasó, sino el silencio que lo sepultó durante décadas. Esta no es solo la historia de cómo un grupo de periodistas ganó un premio Pulitzer. Es una historia sobre cómo la memoria se convirtió en la única forma de justicia para miles de personas. Spotlight nos muestra que contar lo que ocurrió no solo es informar, es resistir, es darle un lugar a quienes fueron silenciados. Quédate, porque lo que vamos a desmenuzar aquí no es una simple investigación periodística. Es la prueba de que la memoria también puede ser un acto de justicia. Y más importante aún, nos invita a cuestionarnos si nuestras propias comunidades tienen secretos que necesitan ser contados. La película arranca en silencio, en un cuartito de comisaría donde un cura acusado de abuso es resguardado por la misma institución que debería proteger a las víctimas. Nadie habla de justicia, nadie habla de memoria. Solo se busca apagar el fuego en secreto. Y eso, tristemente, es el prólogo de décadas de silencio. Ese silencio es clave, porque cuando no se habla de lo que pasa, no existe. Y esa es la herida que Spotlight decide abrir. Si algo queda claro en esta historia, es que para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que viajar a Boston a principios de los 2000. La ciudad era un ecosistema complejo, donde la identidad católica no era solo una religión, era el epicentro de la vida social, política y cultural. La arquidiócesis de Boston no era una simple entidad, era una de las instituciones más veneradas de la ciudad y sus líderes eran pilares de la comunidad. El cardenal Bernard Law era una figura de poder y respeto casi absolutos, con una influencia que no solo tocaba el alma de los creyentes, sino que sus garras llegaban al ámbito gubernamental y empresarial. Un poder inimaginable. En este ambiente tan cerrado y tradicional, el periódico The Boston Globe operaba con una relación muy delicada con la iglesia. Criticarla abiertamente era arriesgarse a perder una parte enorme de sus lectores. Dentro de este periódico existía un equipo casi legendario, Spotlight. Creado en 1970, esta unidad de investigación era la más antigua de su tipo en Estados Unidos. Su lujo era casi impensable en el periodismo moderno. El tiempo. Podían dedicar meses, a veces un año entero a desentrañar una sola historia. Su trabajo era un vestigio de una era dorada del periodismo, y sus investigaciones eran las que convertían al periódico en un verdadero vigilante del poder. A este mundo, con su delicado equilibrio de poder, llegó en julio del 2001 Martin Baron, el nuevo director del periódico. Su llegada fue en sí misma una ruptura con la tradición. Baron no era de Boston, era un forastero, un judío de Florida que no entendía de lealtades no escritas ni de pactos de silencio. Esta condición de outsider sería en última instancia su mayor fortaleza. No estaba atado a las costumbres locales, lo que le permitía ver las cosas desde afuera de una caja que muchos en Boston ni siquiera sabía que existían. Poco después de su llegada, mientras se ponía al día,
Una pequeña columna llamó su atención. Mencionaba a un abogado, Mitchell Garabedian, que afirmaba que el cardenal Lowe sabía que un sacerdote llamado John Yogan había abusado de niños y no había hecho nada para detenerlo. Para muchos en la redacción, esto era una noticia vieja. Los casos de abuso siempre se trataban como incidentes aislados, como manzanas podridas. Pero Barron, libre de ataduras culturales de Boston, vio algo más. No vio una manzana podrida, vio la posibilidad de un problema sistémico. Y aquí es donde la historia llega a su primer punto de quiebre. En una de sus primeras reuniones con el equipo de Spotlight, integrado por Walter Robinson, Mike Resendes, Sasha Pfeiffer y Matt Carroll, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Les pidió que investigaran el caso, pero más importante, los retó a ir más allá. Quería que el periódico demandara a la corte para obtener acceso a documentos sellados del caso, documentos que podrían probar si la jerarquía de la iglesia sabía lo que estaba pasando. La idea fue recibida con dudas. Enfrentarse a la iglesia de esa manera era una declaración de guerra, pero Barron insistió con una lógica simple y demoledora. Si la iglesia lucha tanto por mantener esos documentos sellados, ¿qué estaban ocultando? Fue el empuje de este forastero, de este hombre que no entendía de pactos de silencio, lo que abrió la primera fisura en el muro. El pacto de silencio de Boston estaba a punto de enfrentarse a su mayor amenaza, y ahí empieza a asomarse la tesis. ¿Qué tan dispuestos estamos a recordar lo que incomoda, lo que nos duele, lo que puede destruir las bases de lo que creemos sólido? La investigación comenzó como empiezan casi todas las grandes historias, sin glamour, con mucha frustración y picando piedra. El periodismo de investigación no es una sucesión de momentos de eureka, es un trabajo desgastante de hacer cientos de llamadas que no llevan a ninguna parte y de perseguir pistas que se desvanecen. El equipo empieza a rastrear casos, van con abogados, con sobrevivientes, con documentos olvidados. Y cada pedazo que descubren no es solo información, es una vida que estuvo guardada en silencio. Se sumergieron en el caso de John Yogan, mientras Matt Carroll, el especialista en datos, rastreaba pacientemente tanto los recortes de noticias pasadas como los directorios de la arquidiócesis para crear una cronología. Sasha Pfeiffer, por su parte, tenía la delicada tarea de contactar a las víctimas. Michael Resendes, el reportero más bulldog del equipo, se enfocó en el frente legal. Su objetivo era Mitchell Garabedian, el abogado que representaba a las víctimas. Garabedian era un luchador solitario, desconfiado de la prensa, a la que acusaba de haber ignorado la historia durante años. Cuando Resendes lo contactó, este se negó a cooperar. Aquí es donde la tenacidad de Resendes entró en juego. No aceptó un no por respuesta. Siguió llamando, insistiendo, demostrando con sus acciones que el interés del Globe esta vez era genuino. Esta dinámica, la del periodista incansable persiguiendo a la fuente escéptica, se convirtió en uno de los motores de la investigación. Y aquí pasa algo tremendo. Muchos sobrevivientes dudan en hablar, no porque no quieran justicia, sino porque sienten que nadie los va a escuchar. ¿Qué significa esto? Que la memoria, cuando no tiene un espacio, se marchita, como la vida de la primera víctima y cliente de Garabedian, que da su testimonio frente a Resendes. Patrick quiere rehacer su vida, cuidar a su familia y disfrutar a su hijo, pero el trauma del abuso que sufrió lo acecha y lo lleva por el camino de las drogas. Lo peor es que su abogado nos dice que mínimo él es de los que siguen vivos, dándonos a entender que el trauma puede ser tan grande que los lleve a tomar la puerta incorrecta. Es ahí donde nos damos cuenta del modus operandi de estos depredadores. En muchos barrios, el sacerdote era un pilar. La idea de que estos hombres pudieran cometer actos tan terribles era impensable, y las familias, a menudo, preferían defender a la iglesia antes de creer a sus propios hijos. Esto creaba una presión inmensa sobre las víctimas para que guardaran silencio. Además, que la mayoría de las víctimas vivían situaciones familiares bastante difíciles, marginales por así decirlo,
con padres y madres ausentes, muertos o adictos a alguna sustancia. Es por eso que un sacerdote se fije en un infante de esa familia pudiera confundirse con buena suerte. Pero lo que hacen es irlos enredando, convertirse en un amigo del niño, para que éste confíe en él, y después, por medio de actos que pudieran avergonzar al niño, los hacen cómplices, y así aprovechan esa debilidad y ese miedo que provoca en los niños el ser descubiertos para transgredirlos físicamente. Es ahí donde el periódico en este sentido no es solo investigar, es abrirle un micrófono a quienes fueron condenados al olvido. El equipo se dio cuenta de que no luchaba solo contra el secretismo, sino contra una cultura. También nos dan a conocer que existen otros tipos de abogados que llevan el caso de este tipo y prefieren llegar a un acuerdo extrajudicial, sin prensa, sin demandas, sin registros que comprometan a la santa institución católica, y lo digo con sarcasmo. Incluso se nos dice que la indemnización en aquella época para las víctimas, por ley, era de $20,000, una nada. Además que la iglesia pelea como gato boca arriba, queriéndole quitar la licencia a abogados que, como Garabedian, hacen más difícil el llegar a un acuerdo para mantener todo en secreto. Durante el proceso, también la sociedad representada en la película por gente de poder como abogados, consultores e incluso benefactores de la diócesis, les aconsejan no seguir con este caso, unos como amigos, otros tratando de intimidar. Pero el equipo ve en estas recomendaciones la motivación para seguir. Una cosa es tratar de desdeñar un rumor, pero presionar a un periódico para que se aleje de la noticia solo lo hace más interesante. Conocemos a Phil Saviano, quien creó una asociación para las víctimas de abuso por parte de la iglesia, pues él mismo vivió ese infierno a los 11 años. Ahí, el grupo se entera de que los depredadores vestidos con sotana no distinguen entre niños y niñas. Cualquiera puede ser su presa, no tiene nada que ver con las preferencias sexuales. Algunos sacerdotes eligen a los niños, pues estos se avergüenzan más por el hecho del abuso, que prefieren quedarse callados. Deja muy en claro el por qué a quienes son víctimas se les dice sobrevivientes, pues al vivir una experiencia así, pierdes la fe, no solo en la religión, sino en la vida. Y al estar carente de esta, la reacción más común es tratar de llenar ese vacío con alcohol o sustancias ilícitas. Pero incluso si eso no los lleva a la muerte, siempre existe la posibilidad de tomar una decisión incorrecta. Phil recomienda que hablen con Richard Sipe, quien trabajaba en un centro de tratamiento, que es donde mandan a los padres a quienes descubren para rehabilitarse. Spoiler, nunca ha funcionado, no funciona y no funcionará. Phil cierra haciendo una advertencia. Esto no solo sucede en Boston, es algo que sucede en cada país del mundo, e incluso el Vaticano pudiera estar enterado. El equipo se muestra escéptico, pero les lanza una última bomba. Hay al menos 13 sacerdotes involucrados en casos de abuso. La investigación está cambiando de enfoque. Ya no se trata de un solo hombre. Empezaron a entender que no estaban pelando una cebolla para llegar al centro podrido. Estaban pelando una cebolla que con cada capa que quitaban se hacía más y más grande. Reséndez habla con Richard Sipe, un psicoanalista que pasó 30 años estudiando a los curas abusivos y a sus víctimas, y confirma que no solo son unas cuantas manzanas podridas, como dice la iglesia. Los estudios que Sipe realizó fueron publicados, pero la iglesia, en vez de resolver el problema con sus abusadores, prefirió desacreditar a Sipe. Por cierto, cabe destacar que Sipe estuvo ordenado en una orden benedictina. Sí, él fue sacerdote, pero ante lo que fue testigo, prefirió alejarse de ese lugar. Matt Carroll usa los directorios anuales de la iglesia, donde se pone el nombre de cada sacerdote, a qué iglesia pertenece, a dónde se cambió si es que ocurrió, y cuál fue la razón de su cambio. Se dan cuenta de que Giogan, el sacerdote por el que inició la investigación, fue removido de la iglesia el año que cometió abuso bajo la razón de enfermedad. Lo que encontraron fue la designación oficial que usa la iglesia para esos casos, pues obviamente poner depredador de niños no los haría quedar muy bien, y menos cuando los mandan a otra iglesia después de solo darles un manazo y decirles que hicieron mal. Mientras, algunos miembros de la sociedad deciden voltear hacia otro lado, pues son la iglesia.
han hecho muchas cosas buenas por la comunidad, como para poder juzgarlas por unas cuantas manzanas podridas. ¿Qué son 13 sacerdotes depredadores de niños cuando todo el sistema eclesiástico guía las almas de los seres católicos hacia el reino de los cielos? Sí, esto también lo estoy diciendo con mucho, pero mucho sarcasmo. No son solo esos 13 sacerdotes los que hicieron ese acto, son todos los demás que se mantuvieron callados y que por esa omerta volvieron a hacer lo mismo con otra víctima, y otra, y otra, y otra. No es el error de uno, es el encubrimiento sistemático por parte de la institución. En otra plática que mantiene el equipo con Richard Sipe, le dice que uno de sus puntos principales de investigación fue el voto de celibato. Según sus estudios, solo 50% de los ordenados son célibes. Algunos tienen relaciones con adultos y otros simplemente abusan, lo que crea una cultura de secretos y complicidad. Si tú no dices nada sobre mi comportamiento, yo no pongo el reflector sobre tu comportamiento. También cuenta que Tom Doyle, un secretario de nuncio papal, algo así como el secretario del embajador del Vaticano en un país, le advirtió por medio de un estudio al Vaticano que los abusos cometidos por los sacerdotes representan gastos millonarios para la Iglesia debido a los juicios y arreglos extrajudiciales. Este estudio fue archivado por la misma persona que lo financió, que para sorpresa de nadie, o de muchos, era el mismo cardenal Lowe. Pero la bomba está por venir, pues le comenta que tienen 13 sacerdotes en la mira, que si van por buen rumbo en cuanto a la proporción de lo que pudiera existir. Pero Sipe les dice que no, que ni siquiera están cerca, pues según lo que ha investigado, aproximadamente el 6% de todos los curas han hablado de niños. Por lo que en Boston, que cuenta con un aproximado de 1,500 sacerdotes en su arquidiócesis, serían unos 90 los que cometen delitos sexuales. Aclarar que el 6% es solo una aproximación, pero también cabe aclarar que es el 6% mundial. Saca las cuentas de cuántos podrían estar en tu ciudad. Esto los lleva a cambiar la metodología de su investigación. En vez de usar los directorios para confirmar la culpabilidad de los sacerdotes, ahora que entienden el patrón que usa la Iglesia para encubrirlos, usarán los mismos directorios para saber quiénes son esos sacerdotes que faltan. Una tarea titánica que les lleva bastante tiempo, pero que da frutos, pues empiezan a armar una lista con posibles culpables, incluso uno localizado bastante cerca de uno de ellos. Al final logran poner en la lista 87 nombres de sacerdotes, algo bastante cercano a los 90 que representa el 6% que Sipe les advirtió. Walter Robinson, el jefe de Spotlight, acude a sus amigos abogados para que le ayuden a confirmar. Jim Sullivan le recomienda dejar todo esto por la paz y le cuelga el teléfono, mientras McLeish le dice que él había mandado una lista hace años al Globe, pero no le pusieron atención. Aún así vuelve a enviar una lista ahora con más de 40 sacerdotes, con los cuales tuvo que negociar para las víctimas. Toda gran investigación tiene un punto de quiebre, un momento en el que las piezas sueltas de un rompecabezas confuso de repente encajan, revelando una imagen mucho más clara y aterradora. Para el equipo Spotlight, ese momento llegó con un cambio de estrategia. En una reunión entre el equipo y Martin Barron, se dio cuenta de que centrarse en los crímenes de sacerdotes individuales era caer en la trampa de las manzanas podridas de la Iglesia. La verdadera historia, el verdadero escándalo, no era el pecado del individuo, sino el encubrimiento de la institución. Barron reorientó al equipo con una directiva simple: vayan tras el sistema. El objetivo ya no era probar que un sacerdote era un depredador. El objetivo era probar que el cardenal Lowe y la arquidiócesis sabían, y que deliberadamente los ocultaron y los trasladaron de una comunidad a otra, permitiéndoles seguir abusando. El equipo empezó a buscar a las víctimas y a los abusadores para poder entrevistarlos. Algunos hablaban, pero muchos se negaban. Dentro de estos testimonios, muchos declararon ser presionados no solo por la Iglesia, sino por sus amigos y por la misma sociedad. Incluso la policía estaba atada, pues los contactos de la Iglesia los hacían salir en libertad prontamente. El juicio por la desclasificación de los documentos inicia. Y finalmente, Garavidian, convencido de la seriedad del equipo, comenzó a compartir información,
Les dio una hoja de ruta, explicando cómo la iglesia usaba acuerdos confidenciales para enterrar los casos, y les dio una pista fundamental. Había documentos públicos en los archivos del juzgado que podían probar lo que sabía el cardenal Lowe. Entonces, el septiembre del 2001, el mundo cambió. Los ataques del 11 de septiembre paralizaron el país y la investigación quedó suspendida. El equipo de Spotlight tenía que dedicarse a lo que sucedió en las Torres Gemelas, pero ninguno quería dejar su reportaje sobre el encubrimiento de la iglesia hacia sacerdotes depredadores, así que le dieron seguimiento en lo que pudieran tener en tiempo libre. Sasha le avisó a Phil Saviano que por el momento, por órdenes de arriba, no podrían seguir, pero que en cuanto les dieran luz verde, continuarían con el reportaje. Pero Walter Robbie fue quien tuvo la prueba más difícil, pues se enteró que uno de sus compañeros de secundaria sufrió abuso a manos de un sacerdote dentro de la misma institución. La investigación había golpeado más cerca de lo que imaginaban, en gente conocida para ellos, pero lo peor es que se dio en una escuela situada justo enfrente del Boston Globe, un lugar donde se supone que están los que observan, pero nunca miraron al frente de su puerta. La víctima esta vez nos recuerda por qué estos casos son más comunes de lo normal y no se dan a conocer. Tienen vergüenza por lo sucedido, no lo comparten con nadie. La mayoría de las veces se van con ese secreto a la tumba. Y es por eso que los sacerdotes se aprovechan de esto, de que la sociedad señale a las víctimas en vez de a los depredadores. Reséndez por fin consigue los papeles. Lo que descubre no es solo que Lowe estaba enterado y encubría lo que los sacerdotes hacían, sino que las víctimas le escribieron para que hiciera algo. Incluso había familias en las que 7 niños sufrieron a manos de esos degenerados. Pero no solo las familias le dieron aviso, sino también obispos que alzaron la voz. El instinto periodístico gritaba: «Publica ahora». Reséndez, en particular, estaba furioso por la idea de esperar, pero Robbie Robinson tomó una decisión valiente y estratégicamente brillante: esperar. Publicar de inmediato sería como mostrar una sola carta de una mano ganadora. Permitiría a la iglesia aislar el problema. Ellos sabían que tenían algo mucho más grande. La verdadera bomba no era que hubiera encubrimiento a un sacerdote, era que habían encubierto a docenas. Pete Conley vuelve a hablar con Robbie en un pub, diciéndole que la gente necesita la iglesia, y le dice que aunque el cardenal no sea perfecto, no deben desperdiciar el bien que hace en la institución, haciéndole ver que su director no es de Boston y no le importa el bien de la comunidad como a ellos, y que Barron se irá en unos años, preguntándole a Robbie a dónde irá él. La batalla legal iniciada por Martin Barron meses antes dio su fruto, y un juez ordenó que los documentos del caso Geoghegan se hicieran públicos. Reséndez empieza a trabajar en el artículo que se publicará. La fecha es decidida para después de fiestas decembrinas, para no arruinar la Navidad después del 11 de septiembre. Mientras, Robbie Robinson tiene que convencer a Jim, su amigo abogado, de que le diga qué sacerdotes de la lista que tiene están involucrados como abusadores, por lo que en plena Navidad va a la casa de Jim y le pide su ayuda. Este se molesta y lo corre a su casa, pero antes de que Robbie se sube al carro, lo detiene y le pregunta por qué él no hizo nada, pero Robbie no sabe por qué. Jim toma la lista y confirma a los predadores. Son todos los que estaban en ella. En la revisión del artículo se nos informa que la arquidiócesis solo comentó que no querían ni saber las preguntas que les podrían hacer. Al mismo tiempo, Robbie Robinson, el editor del equipo, confesó de que él mismo había recibido una lista de sacerdotes acusados años antes y no le había dado el seguimiento adecuado. Fue un momento de profunda autocrítica, pero también de claridad. Entendió que la historia no estaba solo en las víctimas, sino en el sistema que la silenció, un sistema del que la prensa, por omisión, también había sido parte. El periódico se imprime. Reséndez le lleva una copia de este antes de que salga a Garabedian, quien tiene unos clientes esperándolo. Sí, son otras 2 jóvenes víctimas. Una escena desgarradora, pues vemos cómo el abogado alienta al periodista a seguir haciendo su trabajo de exponer gente tan deleznable como esos sacerdotes. Pero cuando entra con sus clientes, esa rabia tiene que desaparecer para poder tratar con los niños.
te pongas en el lugar de cualquiera de los personajes de esa escena, lo único que puedes sentir es impotencia y rabia. El 6 de enero del 2002, The Boston Globe soltó la primera bomba. El titular era sobrio, casi clínico, pero su impacto fue la demolición de un pacto de silencio que había envenenado una comunidad durante generaciones. La iglesia permitió el abuso de un sacerdote durante años. Para los periodistas, el objetivo era exponer un sistema, pero para las víctimas, el impacto fue mucho más profundo. Durante décadas habían vivido en una especie de infierno privado. Sufrían no solo el trauma, sino el peso del silencio y la incredulidad. Imagina ser un niño, abusado por una figura que representa a Dios. Ahora, imagínate tratar de contarlo y que nadie te crea, que tu propia familia te dé la espalda. El abuso les robó la inocencia, pero el silencio les robó su verdad y su dignidad. La publicación del artículo fue como un grito en una habitación que había estado en silencio demasiado tiempo. La mañana en que se publicó la historia, los teléfonos de la redacción comenzaron a sonar y no pararon. Cientos de hombres y mujeres llamaron llorando para decir una frase que lo resumía todo. A mí también me pasó. Por primera vez, no estaban solos. Su experiencia relegada a la oscuridad de la vergüenza estaba ahora en la portada del periódico más importante de su ciudad, validada con hechos y rigor periodístico. Este acto de contar la verdad en público les devolvió su historia, dignificó su sufrimiento al sacarlo del ámbito privado y colocarlo en la memoria colectiva. Ya no eran susurros vergonzosos, eran parte de la historia documentada de Boston. Este concepto de memoria como justicia se materializa aquí, en un contexto donde la justicia formal había fallado, donde los crímenes habían prescrito y el poder institucional había bloqueado todo. El acto de registrar la verdad se convirtió en la única justicia posible. La serie de artículos que el Globe publicaría, que llegaría a tener casi 600, se convirtió en un monumento construido con palabras que decían: esto sucedió, estas personas sufrieron y los responsables fueron estos. Por lo tanto, el verdadero secreto de Spotlight no radica solo en sus técnicas de investigación, radica en la comprensión de que el periodismo, en su máxima expresión, es un acto de memoria, y en situaciones de abuso de poder y silenciamiento, la memoria es la forma más poderosa de justicia. Expone a los culpables, sí, pero lo más importante es que honra a las víctimas, les devuelve su voz y asegura que sus historias, una vez enterradas, nunca más puedan ser olvidadas. El impacto de la investigación de Spotlight no se detuvo en las portadas del Boston Globe. Lo que comenzó como una investigación local se convirtió en un tsunami global que sacudió a la Iglesia Católica hasta sus cimientos. En los meses siguientes, el equipo reveló que el número de sacerdotes acusados en Boston superaba los 240 y las víctimas se contaban por más de 1000, solo en esa diócesis. La reacción de Boston fue de conmoción e ira. La presión sobre el cardenal Bernard Lowe se volvió insostenible y a finales del 2002 se vio obligado a renunciar, un hecho sin precedentes que simbolizó la caída de un poder que alguna vez se consideró intocable. Pero el legado de Spotlight trasciende esa renuncia. La investigación creó una hoja de ruta para periodistas de todo el mundo. Redacciones en Irlanda, Australia, Alemania y docenas de otros países comenzaron a investigar sus propios diócesis, descubriendo patrones de abuso y encubrimientos sorprendentemente similares. El efecto dominó fue imparable. Esas investigaciones llegaron hasta mi país, México, donde gracias a otro grupo de periodistas se dio a conocer el caso de los Legionarios de Cristo y del padre Marcial Maciel, un depredador sexual que estuvo protegido por los favores económicos que le hacía a la clase política y empresarial del país, así como por cada uno de los papas que vio pasar. Te recomiendo ver el documental El Lobo de Dios en HBO Max, o como al momento de salir se llama esa plataforma. Si te gustaría que hiciera un resumen de ese documental, déjamelo en los comentarios. Me encantaría decir que este fue el único caso que sucedió en México, pero hubo otra iglesia que ahora tiene a su líder en prisión. Hablo de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyas 3 generaciones de líderes han sido acusados de abusos sexuales a su congregación femenina. Al mirar hacia atrás, la lección fundamental de Spotlight
Es sobre el poder y el propósito del periodismo. En una era de desinformación y desconfianza en los medios, esta historia sirve como un faro. Nos recuerda que el periodismo de calidad, el que invierte recursos y no teme enfrentarse al poder, es más necesario que nunca. Es la herramienta que tenemos para pedir cuentas y para asegurarnos de que las voces de los indefensos sean escuchadas. Spotlight nos deja con la idea de que el viaje del alma no se mide en una sola vida, sino en un impacto que dejamos en el tiempo. Nos enseñó que el periodismo, en su forma más pura, no es solo informar, es recordar por aquellos que fueron forzados a olvidar. Entonces, respóndete a ti mismo, ¿qué tipo de huella puede dejar la verdad en el mundo? Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejarme en los comentarios qué piensas sobre esta historia. ¿Crees que el periodismo sigue siendo nuestra mejor herramienta para pedir cuentas al poder? Por mi parte, es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.